Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 59 y en esta clase vamos a ver la herramienta subtotal. En el vídeo anterior vimos la función subtotales y en este pues vamos a seguir trabajando con el tema de los subtotales, pero en este caso con la herramienta que hemos mencionado. Bueno, pues para ello tenemos una base de datos, es muy parecida, simplemente he agregado algunos registros. Decía que era muy parecida a la del vídeo anterior, lógicamente. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar dónde se encuentra la herramienta. La herramienta tenemos que ir a la pestaña Datos y dentro de la pestaña Datos tenemos aquí el grupo Esquema. Pues bien, fijaos que ahora dentro del grupo Esquema aquí tenemos la herramienta subtotal, pero la tenemos desactivada. Y está desactivada por una razón, porque nosotros aquí tenemos una tabla y la herramienta subtotal trabaja con rangos de datos, no trabaja con tablas. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, si tenemos una tabla, es convertir esa tabla en rango. Para ello nos vamos a venir a diseño de tabla y dentro de diseño de tabla vamos a ir al grupo herramientas y dentro del grupo de herramientas a convertir en rango. Esto ya lo expliqué cuando vimos cómo trabajar con tablas en Excel. Bueno, pues una vez que ya tenemos el rango de datos, voy a hacer una cosa porque le vamos a cambiar los formatos, le voy a quitar los bordes, le voy a poner sin borde y aquí le vamos a poner el color de relleno sin relleno. Bueno, lo vamos a dejar así. Aquí podríamos poner unos bordes, pero bueno, lo vamos a dejar así. Yo creo que va a quedar también bien. Bueno, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, es decir, que la herramienta subtotal no funciona con tablas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que hay que tener un encabezado. Igual que cuando vamos a crear una tabla es importante tener un encabezado, para la herramienta subtotal debemos tener también el encabezado. Y en tercer lugar, que debemos ordenar los datos por el campo en el que vamos a crear los subtotales. Yo voy a crear dos subtotales. Voy a crear un subtotal en la columna ciudad y otro subtotal en la columna comercial. Por lo tanto, tengo que ordenar estos dos campos y los tengo que ordenar en el orden en el que quiero que aparezcan los subtotales. En primer lugar, voy a ordenar por ciudad y luego por comercial. Para ordenar vamos a ir a datos. Esto voy a dedicar un vídeo a explicar cómo ordenar los datos porque hay diferentes formas de ordenarlo, pero bueno, ahora de momento simplemente vamos a ir a datos y en el grupo ordenar y filtrar vamos a hacer clic aquí donde pone ordenar. Hacemos clic, nos aparece esta ventana, aquí ordenar por, hemos dicho que el primer campo por el que queremos ordenar será ciudad, por lo tanto aquí vamos a elegir ciudad, vamos a ordenar según valores de celda y el orden de la A a la Z. Y el segundo campo va a ser comercial, por lo tanto vamos a agregar un nuevo nivel, aquí va a ser comercial y esto lo vamos a dejar igual, valores de celda de la A a la Z. Repito, dedicaré un vídeo a explicar con todo detalle cómo trabajar con esta herramienta. Bueno, pues hacemos clic en aceptar y ya lo tenemos. Fijaos, por ejemplo, que tenemos aquí Almería y dentro de Almería ordenado por comercial, Ana, luego Carmen y luego Pedro, luego ha pasado a Córdoba y también tenemos dentro de Córdoba a Ana, Carmen y Pedro y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos los requisitos que son necesarios para trabajar con subtotales, es decir, no tener una tabla, tener un rango, tener un encabezado y que los datos estén ordenados según los criterios de subtotales que vamos a utilizar. Bueno, pues una vez que ya está, nos vamos a venir a datos, yo ya estoy, y aquí en esquema, fijaos que ahora ya sí tengo habilitada la herramienta subtotal. Bueno, pues vamos a hacer clic en esta herramienta y nos aparece esta ventana. Bueno, la primera opción que tenemos es para cada cambio en, aquí hay que indicar el campo por el que vamos a realizar el subtotal. Entonces, el primer subtotal lo vamos a hacer aquí, en la ciudad. Por lo tanto, aquí vamos a elegir ciudad. ¿Qué indica para cada cambio en ciudad? Bueno, pues aquí nosotros tenemos Almería. Pues bien, cuando cambie de Almería, en este caso a Córdoba, lo que va a hacer va a ser usar la función suma. Entonces, cuando Excel va a ir leyendo Almería, cuando se acabe Almería va a agregar una nueva línea y va a calcular el total en función de la suma.
aquí hay diferentes funciones. Yo ahora vamos a hacer suma, pero bueno, podríamos usar cualquiera de ellas. Vamos a elegir suma y luego agregar subtotal a qué campo queremos agregar el subtotal, es decir, qué campo vamos a usar para realizar esta función, para la función suma. En este caso va a ser el campo importe. Y esto lo vamos a dejar tal y como está. Bueno, pues vamos a hacer clic en aceptar y vamos a ver qué ha pasado. Pues bien, fijaos que nosotros aquí ya tenemos la ciudad y cuando termina Almería y pasa a Córdoba nos crea un subtotal con los datos de esta ciudad. Lo mismo hace para Córdoba, para Jaén y para Sevilla. Bueno, pues fijaos de qué forma tan fácil, de qué forma tan sencilla podemos crear estos subtotales. Podemos identificar la cantidad de cada una de las ciudades. Ahora, cuando nosotros hemos agregado estos subtotales, nos ha creado aquí un esquema y fijaos que nosotros tenemos aquí tres cuadrados. Tenemos el 3, que es el que estamos ahora, que es cuando está todo abierto. Luego tenemos el 2, fijaos que si hacemos clic en 2, aquí nos aparece solamente la ciudad. Tenemos el total de Almería, total de Córdoba, total de Jaén y total de Sevilla. Y si hacemos clic en el 1, aquí tenemos el total general. Bueno, fijaos que ahora aquí, debajo del 1, tenemos un más. Esto indica que en este primer nivel nosotros podemos abrirlo. Es decir, si nosotros abrimos este más, van a aparecer los elementos del segundo nivel. Entonces hacemos clic en el más y fijaos que ahora ya hemos abierto el segundo nivel. Lo podemos volver a cerrar. ¿Bien? Bueno, luego nosotros tenemos aquí, en el segundo nivel, tenemos 4 veces el más y corresponden a cada una de las ciudades. El primero es Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. Imaginaos que yo quiero mostrar los datos de Jaén. Bueno, pues abrimos los datos de Jaén y aquí ya tenemos los datos de Jaén, el total de Jaén y aquí tenemos el total de los comerciales, bueno, el importe de los comerciales. Lo podemos cerrar, vamos a abrir por ejemplo el de Córdoba, pues bueno, aquí tenemos los datos de Córdoba. Y de esta forma, pues nosotros podemos visualizar aquellos datos que queramos mostrar. Esto es trabajar con un esquema y desde aquí, pues bueno, pues tenemos una facilidad bastante importante, bastante grande a la hora de visualizar los datos que necesitamos. Bueno, los vamos a abrir todos, para ello nos vamos a venir al nivel 3 y de esta forma hemos visualizado ya todos los datos. Y vamos a agregar un siguiente subtotal. En este caso va a ser un total para los comerciales. En este caso, pues cuando termine el comercial Ana va a crear un subtotal para Ana dentro de Almería, luego para Carmen, luego para Pedro dentro de Almería y lo va a hacer también para todas las ciudades. Bueno, pues para ello nos vamos a venir nuevamente a datos, esquema, hacemos clic en subtotal y este es el procedimiento que ya conocemos. Ahora, para cada cambio en, nosotros vamos a hacer los subtotales en comercial, pues aquí vamos a elegir comercial, vamos a sumar también. El subtotal, lógicamente, se va a calcular del importe y ahora hay que tener en cuenta si queremos mantener los subtotales de las ciudades o no. Yo los quiero mantener, por lo tanto, esta primera opción, reemplazar subtotales actuales, la vamos a deshabilitar. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues fijaos que ahora aquí tenemos un nuevo nivel. Tenemos el nivel 4 que es todo abierto, tenemos el total de Ana, el total de Carmen y el total de Pedro dentro de la ciudad de Almería y aquí el total de la ciudad de Almería y lo mismo para cada una de las ciudades. Bueno, aquí también podemos ir abriendo o cerrando niveles. Por ejemplo, yo quiero mostrar solamente los elementos del nivel 3, cerramos y aquí ya tenemos los elementos del nivel 3, los totales de los comerciales. El nivel 2, los totales de las ciudades y el nivel 1, el total general. Y desde aquí ya, pues por ejemplo, digo, pues bueno, yo quiero mostrar los de Córdoba y los de Córdoba quiero solamente los de Pedro. Bueno, pues abriendo y cerrando desde aquí podemos ir mostrando las diferentes opciones que nos permite el esquema. Bueno, pues lo vamos a abrir completo. Y ahora vamos a ver algo que pues posiblemente os podéis preguntar. Bueno, yo ya tengo esto aquí, ¿cómo puedo volver a los datos sin los subtotales? Pues es muy sencillo, simplemente nos vamos a venir a subtotal, un momentito porque lo tenemos seleccionado ahora aquí, a subtotal
Y dentro de esta ventana subtotales vamos a hacer clic aquí donde pone quitar todos. Hacemos clic y bueno, pues ya tenemos los datos nuevamente como los teníamos anteriormente. Bueno, vamos a agregar un nuevo subtotal, en este caso va a ser solamente para la ciudad. Aquí nos vamos a venir a ciudad, la función suma, y ahora lo que vamos a hacer va a ser desmarcar esta opción. Esta opción pone resumen debajo de los datos. Si la quitamos, hacemos clic en aceptar, hemos hecho lo mismo, pero ahora los subtotales están en la parte superior. El total general está arriba, el total de Almería está arriba, el total de Córdoba está arriba. Bueno, pues esto es un poquito para que visualmente, si queremos ponerlos arriba o ponerlos debajo. A mí personalmente me gusta mucho más tenerlos en la parte inferior. Por lo tanto, bueno, tendría que quitarlos todos y volverlos a poner. Ahora, resumen debajo de los datos. Bueno, esto ya está. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues lo tendríamos así. Y nos queda una opción que es el salto de página entre grupos. Hacemos clic en aceptar y lo que hacemos aquí es que nos va a crear para cada sección, en este caso para la ciudad, nos va a crear en una única página. Por ejemplo, si yo me vengo a archivo, me vengo a imprimir, bueno, pues fijaos que nosotros aquí tenemos ya 4 páginas y en la primera página tenemos solamente los datos de Almería, en la página 2 los datos de Córdoba, en la página 3 los datos de Jaén y en la página 4 los datos de Sevilla. Y bueno, obviamente en la última página tenemos el total general, que creo que no se muestra en ninguna de las otras. Bueno, pues esto es todo. Hemos visto ya cómo trabajar con la herramienta subtotal. Espero que este contenido pueda ser útil para todos ustedes, que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.